El Sermón del Monte. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 6. Vamos a continuar con nuestra lectura y vamos a leer Mateo capítulo 5 verso 6. El Sermón del Monte se lo ha comparado mucho con el mensaje que recibió Moisés de parte de Dios, que fueron los 10 mandamientos y todas las ordenanzas que están en el libro de Levíticos y de Números. Mateo capítulo 5, versículo 6. El pueblo puede decir amén cuando todos lo tengan. Mateo capítulo 5, verso 6. Amén. Dice así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Quiero leerles un comentario acerca de este versículo de un teólogo, y dice así, y cito: los hambrientos y sedientos a los que Dios satisface son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Tal hambre espiritual es una característica de todo el pueblo de Dios, cuya ambición suprema no es material, sino espiritual. Fin de la cita. John Stott. No sé si usted pudo escuchar bien lo que acabo de leer, pero sí ha leído bien este pasaje. Para todo cristiano, y lo he dicho en varias ocasiones, que lleva varios tiempo o quizás algunos años en el Evangelio, seguro ha leído el Sermón del Monte, o las bienaventuranzas por lo menos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice John Stott que tal hambre espiritual es una característica de todo el pueblo de Dios. Jesús dice que solamente van a ser felices y solamente van a ser saciados, ¿quién? Los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Noten que Jesús no dijo que las personas iban a ser saciadas con algo material. Por eso el comentarista dice al final, cuya ambición suprema no es material, sino espiritual. Jesús dijo de que cualquier ser humano nunca sería feliz si está persiguiendo, si tiene hambre y sed de las cosas de este mundo. Esa bienaventuranza que les quiero hablar en esta tarde habla de cómo nosotros debemos tener hambre y sed de la justicia de Dios. Y vamos a detenernos en esa palabra justicia de Dios. Dios nos deja muy en claro en el Sermón del Monte que si nosotros no tenemos hambre y sed por la justicia de Dios, nuestras vidas nunca van a ser cambiadas. Donde hay injusticia y corrupción y oscuridad, pero para perseguir algo, para tener ambición por algo, se necesita hambre y sed. Por eso el Señor comenzó diciendo: felices los pobres en espíritu, en el versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor dijo que los pobres, aquellos que se declaran en bancarrota, aquel pobre que pide, de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 6 dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No podemos avanzar en nuestra vida espiritual si no tenemos hambre y sed de justicia. O sea, quiero decirles en esta tarde, nosotros no podemos limpiarnos de nuestros pecados si no estamos deseando el carácter de Jesucristo, que es la justicia personificada, si no tenemos hambre y sed. ¿Por qué? Porque no somos pobres en espíritu, pensamos que ya tenemos todo, entonces no buscamos el reino de Dios y su justicia. Si no tienes hambre y sed, ¿qué haces? ¿Cómo vas a buscar? Nadie va a buscar trabajo si tiene provisiones en su casa. Si usted en su casa tiene, o si tiene alguien que le da, usted por sus propios medios ni se va a mover.
Pero el Señor dice que son felices los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso John Stott dice, tal hambre espiritual es una característica de todo el pueblo de Dios. El hambre y la sed de justicia es una característica que todo el pueblo de Dios tiene. ¿Y cuándo se ve eso? A ver, ¿saben cuándo se ve esa hambre y esa sed de justicia de que todo el pueblo tiene hambre y sed de justicia? Cuando el pueblo de Dios viene a comer el maná todos los domingos. Por eso el hambre y la sed de justicia es una característica, es parte del creyente, a tal grado que esa hambre y esa sed solamente serán saciadas completamente en la eternidad. Significa esto de que cualquier cristiano, por más chico que haya comido, espiritualmente hablando, nosotros podemos venir un domingo y comer tal predicación que es tan chica en su teología. ¿Les pasó eso? Que se sentaron un domingo y dijeron, esta reunión es como un plato de comida. Ven que hay platos de comida que son mucho más chicos que otros y van cada vez en escala. Y usted llega a un lugar y le sirven una comida que esta está por encima de otro. ¿No son todos los mismos asados? No son todos los mismos asados. No son todos los mismos cortes. Bueno, los pasan los mismos espiritualmente. Sin embargo, por más que usted haya ido al mejor restaurante y la mejor comida que haya probado, ¿esa comida basta para no tener más hambre y sed? No. Pasa el tiempo y ¿qué sucede? Nos vuelve a dar hambre y sed. Por eso dije de que la hambre y la sed de justicia de cristiano es característica del pueblo de Dios. Entonces esa hambre y sed de justicia lo debe llevar al creyente ¿a qué? A tener intimidad. Porque es tanta la hambre que Él cierra sus puertas, como dice el Sermón del Monte en el capítulo 6, cuando el Señor habla de la oración, y cerrada la puerta, entra tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La hambre y la sed de justicia, el cristiano lo lleva a doblar sus rodillas en la intimidad donde nadie lo ve. El hambre y la sed de justicia, el cristiano lo lleva a prepararse para ser cada vez más parecido a Jesucristo. El hambre y la sed de justicia del creyente lo lleva a tomar un servicio en la iglesia. El hambre y la sed de la justicia de Dios lo lleva al cristiano a predicar a los incrédulos. Número 1. Un cristiano con hambre y sed buscará primero el reino de Dios y su justicia. Número 1. Un cristiano con hambre y sed buscará primero el reino de Dios y su justicia. ¿Entendieron eso? ¿Qué pasa? Yo voy a dar un ejemplo. Si un cristiano, y vaya que pasa, ¿cuántos cristianos se han enfriado, mis hermanos? ¿Cuántos cristianos ya no se están congregando? ¿Y cuántos cristianos están poniendo los ojos en un hombre? Llámese... Gracias, Vanina. Hola, sí. ¿Cuántos cristianos conocen ustedes que ya no tienen hambre por el reino de Dios? ¿Cuántas veces nosotros dejamos de tener esa intensidad en la oración, esa frecuencia con la que orábamos, intercedíamos, leíamos la palabra y leíamos la palabra a tal punto que tratábamos de llegar a lo más profundo del mar? No es que leíamos un ratito así y nos vamos. Eso es como nadar por la superficie. Por eso, número 1, un cristiano con hambre y sed buscará primero el reino de Dios y su justicia. Un cristiano que realmente tiene hambre y sed se olvida, y no estoy yéndome a los extremos, sé que entienden eso, se olvida de todo lo que le rodea y lo persigue, que es el pecado y la ambición y el materialismo de este mundo, lo deja en segundo plano y busca siempre primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Un cristiano con hambre y sed buscará primero el reino de Dios y su justicia, y no estará absorto como los paganos en la búsqueda de posesiones.
Por eso dije que número uno, en contraste del cristiano está el otro lado del territorio. ¿Están quién? Los paganos, que están desesperados en la búsqueda de ¿qué? De posesiones. Así como en este mundo Jesús y los profetas nos dijeron, están los hijos de luz, están los hijos del diablo. Y los hijos del diablo están persiguiendo las cosas de este mundo. Viven para este mundo y son llevados por la corriente de Satanás. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Acompáñenme ahí. 2 de Corintios capítulo 4. Capítulo 4, sí. Verso 3 vamos a leer. 2 de Corintios capítulo 4, verso 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Recuerden que cuando comencé esta serie de las bienaventuranzas, yo les dije que Jesús, cuando habla, dice: felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices, ¿quién? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. El sermón del monte no es algo que yo me lo tengo que poner para hacer. Olvídense de la teología de que tengo que hacer para hacer. Eso que nos enseñó el catolicismo, que tú tienes que orar 10.000 Padre Nuestro para estar a cuenta con Dios. Olvídense, sáquense esa teología de obras. Somos salvos por gracia. Amén. Recuerden que el sermón del monte es la sangre que brota por los cristianos. El sermón del monte nos demuestra de qué estamos hechos, no de lo que tenemos que vestirnos para hacer. No. Por eso dije de que los que tienen hambre y sed de justicia es una característica del pueblo de Dios, como dice John Stott. Entonces, cuando leemos acá, dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está ¿qué? Encubierto. Pablo está diciendo: el evangelio de nuestro Dios Jesucristo para los incrédulos está ¿qué? Encubierto. No entienden nada, no buscan a Dios, están absortos buscando las posesiones que giran en este mundo. Están tratando de obtener muchas cosas de una forma desenfrenada. Todo cristiano puede tener cualquier bendición, aclaro esto entre paréntesis, cualquier bendición que Dios le dé al cristiano es para la gloria de Dios. Llámese lo que sea, pero siempre el cristiano va a estar en su prioridad y en su corazón el reino de Dios y su justicia. No estoy diciendo que usted tiene que ser un mendigo, no. Estoy diciendo de que el contraste entre un creyente que en su corazón nunca va a violar sus principios con tal de agradarle a su Dios. Un cristiano no se va a poner a ir en contra de su fe. Hoy en nuestro país hubo la semana pasada o la anterior, pero no hace más de 15 días, una manifestación en Buenos Aires, donde frente al Congreso se montó un escenario y el movimiento feminista, con todos los que no son del movimiento feminista, pero están a favor del aborto legal, se manifestaron, mis hermanos. Aquella gente que lleva con una identificación, ¿qué? Un símbolo de un pañuelo verde. ¿Lo vieron? Salió en todas las noticias. Ningún médico, por lo menos cristiano, debería ganar recursos económicos con el aborto legal, aunque se apruebe, porque en muchos lugares ustedes saben que se aprobó. El otro día escuché que Donald Trump, quien le quieren hacer un juicio político, ustedes saben que él es cristiano, ya ha logrado establecer en Estados Unidos de que no se los persiga a las personas que quieran orar en las escuelas.
Quiero recordarles que Estados Unidos es un país que su constitución y el nombre de muchos de sus estados y sus principios han sido amparados bajo la palabra de Dios. Es un lugar donde antes se oraba públicamente, donde muchos de sus líderes han sido pastores y mucha gente que nació de iglesias protestantes. Sin embargo, eso cada vez se ha ido destruyendo, desintegrando. Pero Donald Trump ha presentado una ley o un decreto para abolir el aborto. En los Estados Unidos es legal, como en muchos países otros también, el aborto. Bien, entonces, el verso 4 de 2 de Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Miren, mis hermanos, toda persona que no viene a la fe en Jesucristo, no importa la religión que tenga, sea católico, sea musulmán, sea, no sé, testigo de Jehová, mormón, y por más que ellos digan, y esto pasa mucho en el contexto de muchos católicos que dicen, yo le oro al Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en Cristo, Cristo es mi Señor. Jesús dejó en claro que en el camino ancho, esas personas que van en el camino ancho, en el Sermón del Monte, que lo veremos al final, ¿saben cómo termina el Sermón del Monte? Vayamos otra vez a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a buscar el capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, está dando por sentado que los que van por la senda antigua, la senda ancha, también van diciendo ¿qué? Señor, también van haciendo milagros falsos, también están proclamando y elevando a un Jesucristo que no lo conocen. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Vuelvo a repetir, el cristiano no es una persona que se va a medir por sus obras, no va a entrar al cielo por sus obras. Efesios 2, versículo 8, que dice, y por gracia soy salvo por medio de la fe, y esta fe no es de vosotros, sino es un don de Dios. Amén. Ni la fe que nosotros tenemos es de nosotros. ¿Sabían ustedes eso? No lo digo yo, lo dice la Biblia, es un don de Dios. Dios nos ha metido a su reino. Dios nos ha, como dice el libro de Filipenses o Colosenses, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Él nos abrió los ojos porque 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 dice que los incrédulos, paganos, los que están absortos buscando las posesiones de este mundo, peleándose, matando, destruyendo, total, después de esta vida no hay otra, como dicen por ahí, el diablo les ha cegado ¿qué? El entendimiento, lo acaban de leer. Ellos están muertos en sus delitos y pecados, Efesios 2, y no solamente están muertos, sino que están ¿qué? Encima de muertos, están doblemente cegados por el mismo diablo. Pero el cristiano, número uno, un cristiano con hambre y sed, siempre buscará el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que iba a ser añadido? El contexto es el afán y la ansiedad. Jesús dijo, no se preocupen por la vestimenta. Consideren, dice el Señor, ¿a quién? A los lirios del campo. Ni Salomón, con todas las riquezas, que Salomón fue una persona, un rey, no pudo compararse ¿a quién? A las flores. Consideren a los pájaros. Ellos no tienen fábricas, sin embargo, ¿quién los alimenta? Dios, el Señor. Por eso, número uno, un cristiano que tiene verdaderamente con hambre y sed de justicia, ¿qué va a hacer? Va a dejar en segundo plano
lo que puede darte este mundo. Y necesitamos dinero. Ustedes saben que la plata es amoral. ¿Escucharon alguna vez esa palabra, amoral o inmoral? Alguien inmoral es alguien que corrupto, malvado, que está sumergido en la corrupción. Como decía el filósofo Maquiavelo, el fin justifica los medios. ¿Escucharon esa frase? Significa, no importa si yo, al final de cuentas de esta vida, yo tengo mucha plata. Si yo maté, yo llego a tener mucha plata y yo vendí, fui narcotraficante, no importa el medio con el que llego a tener plata, si total el fin va a justificar lo que hice. Eso no es en la vida cristiana. No podemos andar por la vida destruyendo con tal después nosotros elevarnos. No. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Dios va a suplir nuestras necesidades. Amén. Eso es una promesa, una de las 33.000 promesas, que Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Número 2. La justicia en la Biblia tiene por lo menos 3 aspectos. Número 2, miren, porque estamos leyendo Mateo capítulo 5, versículo 6, que dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué hace una persona que tiene hambre y sed? A ver. ¿Cuántas veces les dio hambre a ustedes en el día? A ver. Seguramente les dio hambre. Seguramente en el día les dio hambre. ¿Por algo hicieron qué? ¿Un almuerzo? ¿O merendaron? Acabamos de tomar mate, ¿no es así? Argentinos somos. Nadie va a mover un dedo, ni siquiera va a mover la heladera si no tiene ¿qué? Hambre y sed. Pero lo hacemos porque hay una necesidad. Una vez que entendemos eso, una vez que entendemos que la necesidad nos mueve a hacer algo, pero nos mueve a buscar ¿qué? A buscar algo sin sentido por ahí, no. Felices los que tienen hambre y sed, pero ¿qué? De la justicia de Dios. Entonces, en la Biblia, número 2, la justicia en la Biblia tiene por lo menos 3 aspectos. Uno de esos aspectos de la justicia, ¿saben cuál es? La justicia legal de Dios. Anoten eso. La justicia legal de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Felices los que tienen hambre y sed, pero de la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios tiene por lo menos 3 aspectos. Les nombro los aspectos. La justicia legal, la justicia moral y la justicia social. Entonces el Señor dice, felices son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Ellos van a ser saciados. La justicia, Romanos capítulo 5, versículo 1. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El creyente que tiene hambre y sed de justicia busca esta justicia. Esto es una justicia legal. ¿Qué significa esto? Acuérdense que todo ser humano, desde el libro de Génesis capítulo 3, nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que enfrentar ¿qué? Hemos sido separados de Dios, hemos cometido un delito, hemos llevado a cabo una maldad
Esa maldad es ofender a un Dios santo y soberano que nos hizo nacer en un Edén, en un medio ambiente donde era perfecto. La Biblia en el Romanos capítulo 3 dice, no hay justo ni aun ¿qué? Uno. Miren, escuchen eso. No hay justo ni aun ¿qué? Menos mal que Pablo dijo que ni siquiera no hay justo ni siquiera uno, porque nuestro vecino, estoy seguro que diría, sí, no hay justo, excepto yo. Mucha gente que está detrás de las religiones, que van por el camino ancho diciendo Señor, 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 son personas de estas que dicen, mira, ellos son los injustos, pero yo no. Yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con el barba. El punto es que el libro de Salmos nos dice que Dios es un juez justo y que está airado contra el impío todos los días. ¿Y saben qué? ¿Por qué hablo de justicia legal? Cuando usted predica el Evangelio, ¿qué está tratando de hacerle a las personas? Hacerle llegar la buena noticia. Eso significa Evangelio, buena noticia. ¿Pero por qué le trae una buena noticia? Porque él está bajo la condenación del Dios. ¿O no es así? Toda persona que no ha pasado de esa puerta, a modo simbólico esto, ¿no? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero necesitamos un espacio físico. Todo aquel que no ha pasado esa puerta, y en San Juan capítulo 10 Jesús dijo que Él sería, ¿qué? La puerta, y que tenían que pasar por Él. No pueden ir por otro Dios, no pueden entrar con sus valijas, no pueden entrar con sus amigotes, no pueden entrar con su amante, no pueden entrar con su corrupción, no pueden entrar con su justicia personal, ningún ser humano. Tienen que entrar, y si lo van a hacer, ¿en el nombre de quién? Jesús. De Jesús. Entonces cuando uno le predica el Evangelio, le está diciendo, amigo, más vale que creas en Cristo porque te vas a ir al infierno. Se lo dice con amor, pero eso es porque Romanos, el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de la muerte venga ¿qué? El juicio. No hay reencarnación. Están de moda muchas películas que se usan los animales a modo de sentimientos. Me decía mi hermano entre la semana, que pido oración por él se llama Marcelo, y él se había visto conmovido en una película de cómo un animal, un perro, esa película comentaba y hacía como apología, digamos, a la reencarnación, que era un animal, pero después cuando moría se convertía ¿qué? En un hombre, y viceversa, los hombres se convertían. Muchas religiones orientales piensan eso, de que ellos algún día, si se portan mal, por eso son religiones de obra, y no traigan y no piensen al cristianismo como una religión de obras. Los paganos hacen eso. Yo hago para hacer. Es como tener algo en este mundo, como circula en las sociedades y en diferentes medios y lugares donde tenés que tener algo para ser alguien. Eso es mentira. Es hasta satánico. Y a veces eso en la iglesia se introduce. Como vemos cristianos que por ahí luchan con el pecado, son cristianos que ahí están y pobrecitos y van con su carga y sus vidas por ahí se deslizan. Y nosotros los medimos, y la Biblia nos advierte reiteradas veces eso, porque somos muy rápidos en poner nuestro ojo en la paja y no mirar la viga. Y la Biblia se encarga muchas veces de decir, no, levántalo, no lo juzgues, no lo calumnies, ora como hemos orado nosotros. ¿Por qué? Por nuestros hermanos que no han podido venir. Pero volviendo a este punto, como decía recientemente, esas religiones dicen de que nosotros, si nos portamos mal, podríamos llegar a ser una hormiga, pero si nos portamos bien, quizás seamos un elefante, alguien fuerte, etc. Miren, eso se necesita mucha fe para creer en eso, ¿no? Es hasta tonto.
es hasta tonto. Pero miren lo que dice Romanos, versículo 1. Justificados. ¿Qué piensan cuando leen esa palabra? Eso es un decreto legal, mis hermanos. Por eso estoy hablando de la justicia legal de Dios. Justificados estamos. Clara vez cuando hablamos de Cristo, que muchas veces la Biblia nos dice, y cuando el Señor está crucificado, Él mira al cielo y dice, consumado es. O sea, esto se ha terminado. La obra de Cristo, se nos dice en el Evangelio o en el Nuevo Testamento, que Cristo, ¿qué ha hecho? Ha pagado. Ha habido una transacción. Y ese juicio ya no va a caer sobre nosotros. Romanos 8.1. ¿Saben lo que dice Romanos 8.1? Léanlo. Ahí, unas páginas nomás. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora, pues, ninguna condenación. Miren, por eso aquel que tiene hambre y sed de justicia, estamos hablando de la justicia legal de Dios. Cuando Pablo les habló de la armadura, ¿qué es lo que les dijo? Pónganse en el yelmo de la salvación. ¿Saben qué es el yelmo? Lo que cubría la cabeza, porque el diablo va a atacar ahí y te va a decir que tú no eres salvo. Pero miren lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los creyentes. Sáquense de sus mentes de que Dios es un Dios, como nos hacen creer muchos católicos, donde Jesucristo está sentado en un arco iris y está muy enojado, está tan enojado por nuestros pecados que tiene un rebenque en la mano. Y si van a entrar al cielo, no pueden ser por Jesucristo, sino tienen que hacerlo por la Virgen María. Esa es la imagen que los marianos nos hacen creer. ¿Sabían eso ustedes? Nos hacen creer un Cristo que en algunas imágenes, y perdonen esta expresión, pero muchas veces lo hacen a Jesucristo desganado, triste, con angustia, quebrantado. Y otras imágenes, hasta imágenes afeminadas de Jesucristo. Pero la Biblia dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 1. Capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mis hermanos, la justicia legal es esto. Es Cristo intercediendo por el pecador inmundo. Que su justicia, ¿saben lo que dice el libro de Isaías? Nuestra justicia son como trapos de ¿qué? De inmundicia. En el capítulo 66. Si Isaías dice que nuestra justicia son como un trapo de inmundicia, imagínense nuestros pecados. ¿Entendieron lo que está diciendo ahí? Isaías está diciendo, si nosotros, cuando hacemos un acto benéfico, los seres humanos, cuando nos juntamos y vamos, Cáritas, no sé, cuando la iglesia misma o cuando cualquier ser humano hace un acto benéfico que puede ser bueno, dice la Biblia que esa justicia para Dios son como trapos de inmundicia. Imagínense cuando andamos como esta pandilla allá en Villa Gesell que mató a ese joven. Imagínense qué será eso para Dios. Pablo llegó a decir esto: todo lo que yo hice en Filipenses, todo lo que yo fui, él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, como dijo él, intachable, de la tribu de Benjamín. Era una persona que externamente, ¿qué es lo que era Pablo? Externamente, ya vamos a ver eso en la justicia moral, era una persona intachable. Pero ¿qué llegó a decir Pablo? Todo esto
lo tengo, ¿por qué? Por basura, por ganarme a Cristo. La palabra original es estiércol. ¿Saben lo que es eso? Es lo que va a la letrina que dijo Cristo. Pablo dijo, mi vida religiosa es lo que va a la letrina comparado a Jesucristo. Él eleva la imagen de Cristo como el cristal más precioso porque nosotros estamos impuros. La justicia legal es declarar que Dios ha pagado por nosotros. Es ser justificado, es tener una relación correcta con Dios. Eso habla de la justicia legal. Es ponerse el yelmo y decirle, Satanás, yo tengo el yelmo de la salvación, yo he sido salvado por Dios, y por más que haya pecado hoy, y porque seguiré pecando, y quiero decirle que muchos de los que están acá, inclusive yo, podríamos llegar a pecar esta noche. Pero hasta esos pecados, Dios te los ha perdonado en Cristo Jesús. Punto número 2. Perdón, de la segunda justicia sería 2b. La justicia moral. Vamos a Salmo 51, verso 6. Hemos hablado de la justicia legal, que es la justificación, como Dios nos declara justo a través de Jesucristo. Pero vamos a la justicia moral, que es la que busca el creyente. El creyente no solamente busca la justicia legal, que es ampararse bajo el poder de Dios, sino también busca la justicia moral. Salmo 51, verso 6. Vamos a ver qué significa la justicia moral. Salmo 51, versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tomemos la primera parte de este versículo. He aquí, hablando de Dios, tú Dios amas la verdad en lo íntimo. Hay una canción de un cantante español que dice, cuando nadie me ve. ¿Escucharon? El salmista por ahí. Cuando nadie me ve. El creyente verdadero, aquel que tiene hambre y sed de justicia, como ustedes, mis hermanos, que los conozco de hace tiempo, es aquel que no es una persona que está preocupado por lo que lo va a ver el pastor. No está preocupado en su justicia moral por lo que le va a decir Pablo, el encargado. No está preocupado tanto por lo que le va a decir Varina o Alejandra. No le preocupa tanto, si bien está, o por supuesto que quiere dar un testimonio. Pero la justicia moral de aquel que tiene hambre y sed de justicia va más allá de lo superficial. Porque sabe que Dios ama la verdad, ¿dónde? En lo íntimo, donde de la puerta para allá, ustedes ni saben cómo es que es mi vida. Ustedes no saben lo que yo hago en Caucete. Pero aquel que tiene hambre y sed de justicia, sabe. Es como José. Cuando José miró a la mujer de Potifar, ella no estuvo preocupada, él no estuvo preocupado diciendo, mira, pero es que si nos ve el rey, a mí me matan. Me llega a ver el rey, encima que estoy acá en Egipto, me matan. O si nos ve alguien, me matan. O te voy a deshonrar a vos. ¿Él quién dijo? Voy a deshonrar a mi Dios. Él pensó en Dios. Él sabía que Dios lo estaba viendo. Y eso es lo que pasa en toda persona que ha nacido de nuevo. Tiene un cuidado hasta su interior, ese temor. Y él sabe, y su cambio viene de adentro hacia afuera. Y en la soledad, él tiene comunión con Dios. Por eso busca esta justicia que no solamente es legal, que es el amparo de las promesas de Dios, es la fe, sino es una justicia moral que va en la intimidad. Porque sabe, como dice el salmista, y aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Él no puede esconderle a nadie. Es como esa canción, no tengo nada que ofrecer. Nada que te pueda sorprender, más que un corazón quebrantado. ¿Escucharon esa canción? La justicia moral es aquella que advierte, corrige y rige al Hijo de Dios en lo íntimo. Vuelvo a repetir, la justicia moral es aquella que advierte,
es aquella que por medio del Espíritu Santo te advierte cuando nadie te ve y cuando vos estás pasando, cuando dice danger, peligro, y nadie te ve. Y podrías tomar eso, sin embargo el cristiano no lo hace. Y termina siendo diferente, termina como el Sermón del Monte dice en el versículo 14 de Mateo 5, ¿cómo? Ellos son ¿qué? La luz del mundo. Ellos son la sal, ellos son distintos, ellos son como Moisés cuando vio a Dios, venía con una cara de ver a Dios. La justicia moral es aquella que advierte, corrige y exige. Eso es otra, no solamente corrige, sino que exige, o sea, se exige por esa justicia moral, el Hijo de Dios en lo íntimo. Pero después está el otro contraste, ¿no? Miren lo que dice Mateo 5:20. Mateo 5:20 dice lo siguiente. En el mismo Sermón del Monte dice el Señor Jesucristo dijo esto. Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando él habla del reino, cuando él va a hablar de la justicia, y en el versículo 20 dice, pero si la justicia de todo hijo de Dios no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Ahora tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? A ver, ¿qué justicia tenían ellos? Ellos se enojaron tanto con Cristo que Poncio Pilato, un pagano, ¿qué es lo que les dijo? Ustedes los envidian a Jesús. Eso les dijo en otras palabras, ¿recuerdan? Él le dijo, ustedes lo quieren matar por envidia. ¿Cómo era la justicia de los fariseos? Jesús les contó una parábola y les dijo que un sacerdote, hubo una persona que fue atacada en el camino de Jerusalén cuando descendía a Jericó y fue atacada. ¿Y quién la atacó? Un ladrón, y lo dejó medio muerto, ¿no? En el libro de Lucas, el buen samaritano. ¿Quién fue la primera persona que apareció por ahí? Un sacerdote. En el Antiguo Testamento, ¿quién era la figura más elevada de la religiosidad, de la santidad, de todo lo que tenga relacionado con Dios? No hay persona más elevada que un sacerdote. El sacerdote era el que ministraba. El sacerdote era la figura respetada en la parte espiritual del pueblo de Dios. ¿Hizo algo? Se alejó. Después, ¿quién vino? Vino otra persona, un levita. Ellos eran los apartados por Dios, que no le habían tocado, era la tribu de Leví. Los que estaban dedicados al tiempo completo, ¿a qué? A las cosas de Dios. O sea, el Señor les citó las dos figuras más importantes en el pueblo de Dios que debían demostrar el ejemplo. No hicieron nada. Sin embargo, un samaritano, quienes estaban enemistados con el pueblo de Israel, con los judíos, se dignó en amar a esa persona. Los fariseos eran eso. Y echémosle un vistazo cuál era la justicia de ellos. Mateo 23, ahí el Señor los denuncia y les dedica todo un capítulo. Si ustedes leen el título de Mateo 23, ¿qué es lo que dice? Mateo 23. El título de Mateo 23 dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí tenemos ya una primera, miren, esa era la justicia de ellos.
ellos tenían mucha teoría, pero muy poca práctica. Y el Señor los denuncia de tal forma que miren lo que les va a decir en los ay. Vamos al versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque selláis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir el Señor que los que debían guiar a las personas a Cristo, los que debían guiar al pueblo de Dios, al cielo, al Padre, a Jehová, les ponían leyes tan altas que esa gente no las iba a cumplir, porque les decían, haz esto para entrar a este lugar. La gente, eso era tan alto que ellos no lo podían pagar, y como esa gente no podía pagar y no podía cumplir esa ley, si esa gente no lo podía hacer, ellos lo podían hacer tampoco. Por eso el Señor le dice, ustedes le están diciendo que hagan cosas que ellos no lo pueden hacer, y evidentemente ustedes tampoco lo pueden hacer. Eso es un peligro y es dañino, y eso es una característica de los falsos maestros que son legalistas. Debemos cuidarnos de la ley. Lamentablemente eso se infiltra en la iglesia y pasa, donde hay muchos líderes que somos cobardes. ¿En qué sentido? En que tomamos el poder de este púlpito para ponerle una carga tan pesada a Estela o a Alejandra que no la van a poder llevar ellas, y nosotros tampoco. El verso 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Vaya a saber lo que hacían con las viudas, ¿no? Probablemente en el contexto, cuando una mujer se quedaba viuda, ellos se debían hacer cargo. Probablemente le manejaban algún tipo de jubilación o bienes o propiedades que tuviesen. Y con tal y le decían, bueno, espiritualmente te vamos a respaldar, vamos a orar por ti. Y pareciera que se quedaban con muchos bienes materiales. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Un prosélito era una persona, por ejemplo, un prosélito era un pagano. ¿Cómo eran salvos? ¿Ustedes saben cómo eran salvas las personas antes que Cristo viniera a la tierra? Sabían que siempre está la salvación, ¿no? No, la salvación para el gentil y para el griego viene con Cristo y el pago total, pero también en el Antiguo Testamento la gente estaba Dios y eran salvos, sabemos eso, ¿no? En el Antiguo Testamento, vamos a echar un vistazo así rápidamente, las personas, si iban a ser salvos, tenían que ser parte del pueblo de Dios. ¿De acuerdo con eso? En el Antiguo Testamento, si no adorabas a Jehová, adoraban a imágenes grotescas. Eso también pasa, pero eso es mucho más antiguo, ¿no? Había un dios Moloc, estaban los saduceos, estaban los hititas, los amonitas, ¿no? Los cananeos, los filisteos, diferentes tribus, pueblos y naciones que adoraban a dioses paganos. ¿Esas personas eran salvas? No eran salvas. Eran personas que atacaban inclusive el pueblo de Dios. Pero esas personas podrían ser salvas. ¿Por qué no? Esas personas se les conocía como prosélitos. ¿Los romanos eran salvos? No hay personas más paganas que los romanos. De hecho, el catolicismo desciende de ahí. Los romanos tenían dioses para esto. Por eso los católicos que tienen un dios, si te duele la pierna tenés un santo. Eso lo heredan ellos de la iglesia. Por eso son católicos apostólicos, ¿qué? Romanos. Cuando el Imperio Romano, tiene una historia y no vamos a entrar a eso, vamos a pasar. Entonces, los prosélitos eran personas que eran de griegos,
romanos, gente por ahí del África, de Egipto, que no eran parte de Jehová, de Dios, pero querían conocer a Dios, querían tomar el Antiguo Testamento, que era la única palabra de Dios, inclusive hasta que lo que estamos leyendo. El Nuevo Testamento ha pasado más de 100 años de que Cristo ascendió a los cielos para que esté como está ahora. Eso debemos saberlo. En el libro de los Hechos recién se estaba escribiendo. Circulaban las cartas de los apóstoles, pero la única palabra de Dios que tenían ellos, ¿cuál era? De Génesis a Malaquías. Entonces esa era la palabra de Dios. Si un prosélito quería entrar al pueblo de Dios, miren lo que hacían los fariseos. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. O sea, Jesús les decía, para que él sea un creyente, les lo hacían recorrer, ¿qué? Mar y tierra. O sea, lo hacían pasar las 1001. ¿Y así entraban? No, miren lo que le dice. Ni siquiera. Y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús le está diciendo, una vez que ustedes le han enseñado todas esas porquerías, porque enseñaban tonteras a los fariseos. Por eso le dice a ustedes que colaban, ¿qué? Los mosquitos, porque había una tradición que cuando hacían cierta ceremonia no debían estar mosquitos. Miren en las cosas que se fijaban. Trataban de purificar el mosquito, sacarlo, pero sin embargo ellas ultrajaban viudas, ponían reglas que la Biblia no decía, y eso está escrito en el Sermón del Monte, ahí ya vamos a ver más adelante. Lo hacen doblemente hijos del infierno que vosotros. El verso 16, esa era la justicia de los fariseos. Por eso Jesús dijo que si nuestra justicia moral no supera la justicia de los fariseos y los escribas, no entraríamos en el reino de Dios. Pero gracias a Dios que todo cristiano es así. No es así. El cristiano es alguien que busca a Dios en la intimidad. La justicia moral es aquella justicia de carácter y conducta que agrada a Dios. La justicia moral es aquella justicia de carácter y conducta. Es aquella que lo busca en lo íntimo. Es cuando ustedes se levantan en la mañana y dejan caer su corazón en las manos de Dios. Es aquella que llora, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿El llanto por qué era? Era porque me dolía el brazo, el llanto que habla el Señor. A ver si recuerdan. ¿El llanto era porque falleció una persona? No, esos son llantos que pueden existir. Está el llanto del dolor, que no es lo que está diciendo el Señor, porque te duele y puedes llorar. Está el llanto de la pérdida de una persona, que puede pasar y es normal que lloremos. Pero cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, son aquellos que lloran por su pecado. Es cuando nosotros venimos a Dios y derramamos esas lágrimas. Es cuando a veces no queremos hacer eso, pero eso lo hacemos. Y por eso lloramos. Pero hay consolación para él. Por eso el cristiano es aquel que tiene una justicia moral. Es aquel que en lo íntimo Dios lo busca y por eso le ama. Y por eso él ama a Dios, porque ha habido un cambio muy profundo y él ha recibido una nueva naturaleza. Pero después está la justicia social. Miren, hemos hablado de una justicia legal que es personal, o sea, es una salvación personal. Hemos hablado de una justicia moral que es privada. ¿Entienden eso? Justicia legal, salvación personal con Dios. Justicia moral, algo privado, algo muy interno que el cristiano tiene con Dios. Algo que él sabe que le ha fallado a Dios. Es algo que él tiene una disciplina en lo íntimo. No solamente le falla, sino también tiene una obediencia ¿qué? En la intimidad. Tiene una comunicación perfecta con Dios. Pero la justicia que Dios habla, que habla en la Biblia, no solamente está limitada a tener una justicia personal, que es una justicia legal, no solamente está limitada a tener una justicia privada, que es una justicia moral, sino que también hay una justicia como social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquel que tiene hambre y sed de justicia no solamente se conforma con tener justicia de las puertas de las iglesias para adentro, sino que es una justicia también que social, tiene un impacto en la sociedad.
Cuando un cristiano se convierte, empieza a testificar, empieza a cambiar su entorno. Puede que gane almas o no, pero hay un impacto en la sociedad. Les voy a leer algo. La justicia social se interesa por la liberación del hombre de la opresión, los derechos civiles, la justicia en las cortes legales, la integridad en las relaciones comerciales, el honor en el hogar y los asuntos familiares. Cuando un cristiano busca el reino de Dios y su justicia, no solamente se conforma, bueno, yo estoy bien, no voy a orar por mi vecino. No, él está preocupado por lo que está pasando en el país, eso estoy diciendo. También su justicia va a la sociedad. Él está preocupado para que no aprueben ¿qué? Una ley como es el aborto, porque eso no va a impactar solamente a la iglesia. Podría que a nosotros no nos impacte, porque la Biblia dice de que podremos ser perseguidos, pero las puertas del Hades no van a ¿qué? Detener a la iglesia. Hay una promesa que el infierno, eso es el infierno, no va a prevalecer. Pero no solamente nos limitamos a eso, lloramos por aquellos que están sufriendo. Por eso es una justicia social también. Está preocupado por lo que está pasando en la sociedad. Está preocupado por la desintegración de la familia, del hogar, el honor hacia el padre y a la madre. Por eso también tiene una sed para que esa justicia llegue no solamente a algo privado, de salvación, de intimidad, sino también de la sociedad. Miren lo que decía Martín Lutero, el reformador. El mandamiento para vosotros no es que os arrastréis a un rincón o en el desierto, sino salir de allí, si es donde habéis estado, y ofrecer vuestras manos y vuestros pies, y todo vuestro cuerpo, y arriesgar todo lo que tenéis y podéis hacer. Martín Lutero está diciendo que el mandamiento que la Biblia nos está dando para nosotros no es que nos arrastremos a un rincón o nos arrinconemos, nos atrincheremos. La iglesia no está para cerrar las puertas, está diciendo, atrincherarse y decir, bueno, nosotros somos algo, listo. No, él está diciendo, si es donde habéis estado, salgan de ahí. Si hemos estado mirándonos el ombligo, salgamos de ahí. Porque también la justicia no solamente es tener paz para con Dios, una justicia legal, justificados por Dios. No solamente es tener una justicia moral, que yo estoy bien con Dios, me porto bien, digámoslo así, busco a Dios, y aunque a veces puedo fallar, pero me arrepiento porque eso está en mi corazón y el Espíritu de Dios me corrige, sino también tengo una justicia social, que es, si es necesario, doy las manos, como decía Lutero, decía, y ofrecer vuestras manos y vuestros pies y todos vuestros cuerpos, y arriesgar todo lo que tenéis y podéis hacer. Tenemos que hacer todo lo posible en este mundo para ganar almas. Mateo 5, y terminamos con él. Mateo capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Mateo capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Miren que la justicia no solamente va hacia adentro, sino que va hacia afuera. Mateo 5, verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una justicia social también. Es una justicia que apunta hacia afuera. Es una justicia que apunta hacia el mundo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados. Nada de este mundo nos va a saciar. Ningún hombre nos va a saciar. Ninguna pareja, ningún instrumento, ningún auto. Es tan así de que cada vez que me compro unas zapatillas o cualquier prenda, me gusta tanto, que al otro día ya no me gusta. Al otro día lo veo como una zapatilla más. Esa zapatilla que brillaron mis ojos por quererlas comprar. Pero después ya, es simple zapatilla. No puede llenarte. Pero escuchen esto. Escuchen esto. Lo escribí por acá. Un cristiano con hambre y sed buscará primero el reino de Dios y su justicia, y no estará absorto como los paganos en la búsqueda de posesiones. Tristemente, este mundo está absorto buscando posesiones. Y corren de aquí para allá y de allá para acá, pero no son saciados, nunca serán saciados. Jesús dijo, los únicos que van a ser saciados, los que tienen hambre y sed de justicia. Los que buscan a Dios, está diciendo. Eso está diciendo. Los que están buscando ser justificados con Dios. Los que están tratando de corregir su vida cada vez a ser más a Dios, a la imagen. Y los que están preocupados en apuntar esa justicia hacia afuera, hacia los que están perdidos. 3 cosas. Justicia legal, justicia moral y justicia social. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te honramos. Bendice este momento, Señor, donde nos hemos expuestos a tu palabra y hemos, Señor amado, visto a la luz de tu palabra de que somos personas que por gracia hemos sido salvados. Por favor, te pedimos en esta tarde, sácianos, Señor, sácianos de tu justicia. Señor, sabemos que las cosas que están en este mundo solamente son un medio para que podamos vivir, pero no podemos aferrarnos a ella. Debemos aferrarnos a ti, a tus promesas, a tu amor, porque tú prometiste que aunque el que creyera en tu nombre, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Versículo 6.